Bueno, arrancamos charlas que transforman. La verdad, voy a transparentar, estoy demasiado entusiasmado. Bueno, tenemos que se mantenga. ¿No te tenés fe? No. Vamos a ver si mantenés la línea de emoción. Tal cual. Ahora, el tema es el siguiente. Yo entrevistador no soy coach ontológico. Sí. Y la idea es que la gente, las personas conozcan un poco más al Beto atrás de la radio. Al Beto detrás del personaje. Igual no hay necesidad, pero bueno. Por algo dijiste que sí. Eso ya es un algo. No. O porque no sabes qué pasa. No. Te dije que sí porque me parece... A mí en tu lugar me pasó de querer hacer notas y odio cuando me dicen que no. Me dijiste que sí, te dije que... Me preguntaste, te dije que sí. Ahora, vamos a ver si yo opino lo mismo de este momento en el final de la nota. Vamos a ver. Esto es un desafío para los dos. Tal cual. Y agradezco mucho que te hayas subido a la propuesta, la verdad. Ahora, yo todas las entrevistas, todas las charlas que transforman las empiezo de la misma manera. Me encantaría que me cuentes quién es Beto Flores. Digamos que hoy es el resultado de un joven con una idea que era un poco complicada, que era difícil y que luego se dio cuenta que era un emprendedor y que hoy trata de mantener ese emprendimiento. Hablando del tema de lo que es la radio. Sí, claro. Contame un poco cómo arrancó este emprendimiento que le decís vos, que en realidad es muy largo porque arrancamos en el 84, pero arrancó así con una idea de que Punta Alta tenga su propia identidad. Nosotros dependíamos comunicacionalmente de Bahía. Para poder contar nuestras cosas había que llamar a Bahía y ellos tenían que tener un espacio en su programación. Y entonces dije, bueno, tenemos que tener nuestra propia voz. Y bueno, lo hicimos. Parecía imposible, pero se pudo lograr. No había normativa, no había ley. Fue todo muy complicado. Veníamos de la época del gobierno de facto. La gente no se animaba a hablar por teléfono, no querían salir al aire. Nosotros no podíamos salir al aire. Y sin embargo fuimos con todo. Y bueno, en el 84 nos pusimos en el aire, dándole entidad al pensamiento rosaleño y bueno, hasta hoy se mantiene. ¿Por qué hablas en plural? Porque en realidad fuimos varios los que... Nunca uno llega solo a los sitios. Siempre necesitas el acompañamiento de alguien, familia, amigos, gente que se prende en el camino y otros se van bajando porque no es lo que pensaban, porque se cansaron, porque se aburrieron, porque se hicieron grandes, porque cambió su vida, cambió su realidad. Entonces siempre me gustó hablar en plural, porque además me parece que debe ser así. Ahora, y esta característica de emprender, ¿no? Sí. Un Beto Flores hace más de 30 años. Sí, nunca saqué el cálculo porque... La verdad que sé sí, que hace mucho, pero ponele 39, 40 años. Con esa pasión, esa energía que la mantenés en el tiempo, que todavía todo lo que escuchamos por la radio se nota de que tenés esa pasión para hacerlo. Pero digo, ¿quién era Beto Flores cuando era más chico? O sea, hablemos de vos emocionalmente. Y es complicado porque la emoción de esa época yo la tengo que trasladar a la experiencia que tengo hoy y creo que fue bravo lo que me pasó. Digamos, perdí a mi papá muy chico, tenía 9 años cuando perdí a mi papá. Quizá me recluí de muy chico en la radio. La radio fue para mí un elemento de contención en los momentos más complicados de la adolescencia. Yo de chico me gustaba la radio. Recuerdo estar parado arriba de un banquito en mi casa escuchando la radio pensando que había gente adentro. Continuar con el tema de la radio, luego en esta situación de adolescencia, que no sabés quién sos, con un tema ahí, un rollo muy propio de la etapa. La radio era mi compañía, quizás llegó a ser mi refugio y aprendí mucho de la radio. Yo quería estar ahí adentro y bueno, fui por eso. Y ahora, hoy en día, ¿no? Habiendo transitado todo ese camino, una vez que te parás acá en la radio, ¿cuánto hay de personaje Beto y cuánto hay de Beto así? Bueno, es muy interesante lo que decís porque hubo un proceso en el que
Porque vos cuando sos joven y arrancás un proyecto, vas con todo sobre eso. Luego llega la etapa adulta, donde llega un poco una sabiduría prematura, precoz, donde empezás a ver la vida de otra manera y vos empezás a verte de otra manera. Entonces, tratás de dividir las cosas. Nuestro laburo, mi laburo en particular, es ser de todo un poco a la mañana. Y es muy fácil, es una situación muy cómoda, es un sitial hasta de privilegio en el que vos podés elegir lo que querés ser. ¿Querés ser un rato payaso? Sos payaso. ¿Querés ser un rato periodista? Sos periodista. ¿Querés ser un rato animador de música? Lo sos. ¿Querés reírte con la gente? Lo haces. Entonces es muy fácil olvidarte de tu verdadero yo. Es recontra fácil. Y es muy cómodo. Y el afuera también te ve de esa manera, porque te conocen de esa manera y te ven de esa manera. Hubo un punto en mi vida en la que, bueno, evidentemente tuve que tomar la determinación si el personaje se devoraba a la persona o la persona lo corría para subirlo al escenario cuando lo necesitaba. Fue un proceso muy interesante, muy lindo. La situación en la que el personaje trata de matar a la persona, literalmente. Y bueno, logré correr la pistola y dividí quién soy yo, el verdadero yo, del profesional. Y creo que hasta ahora lo puedo ir manejando. No es fácil, porque es mucho más cómodo tirar papelito todo el día y ser personaje. Lo que tiene de complicado es que a veces en este laburo, como el actor, como el que labora en la televisión, pretende ver lo que consume de esa persona en su puesto de trabajo. Pasa con todos, o sea. Pero cuando la gente no te ve de esa manera es cuando hay un impacto, ¿no? Dice, che, este tipo no es lo que muestra. No, porque lo que muestra es el laburo. En realidad puede ser muy distinto o puede ser bastante parecido. Yo creo que en mi vida personal soy bastante parecido a mi laburo, pero no soy el mismo. No, tal cual, uno te cruza en la carnicería y vos pretendés que sea el Beto Flores que tira papelitos de colores y a veces no es tan así, claro. A veces estás pensando cuánto tenés que comprar. O sea, que en realidad me parece que es interesante esto que vos planteás. No sé si estará en el libro Pensares y Emociones que me entregaste, que lo voy a leer. Yo no creo que la persona sea tan distinta al personaje. No podrías ser demasiado distinto porque no lo podrías construir, me parece a mí. Lo que sí es cierto es que vos no sos siempre el mismo de la mañana a la noche. Y no estamos hablando de un laburo. Si vos no tuvieses un laburo y no tuvieses, me parece a mí, que hacer ningún tipo de actividad, vos mismo no sos igual desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, vos decías recién, y te encuentras en una carnicería. Quizás yo soy bastante parecido al personaje, pero en ese momento tengo mis preocupaciones y estoy pensando en otra cosa, ¿no? Como te puede ocurrir a vos o a cualquier otra persona. Yo creo que es muy difícil, ya te digo, construir un personaje si no tenés algo. El personaje es algo de esa persona, ¿no? Acá hay dos cosas. Primero, la palabra persona deriva del personaje. O sea, antiguamente el personaje era quien salía y se ponía en puesta en escena como él quería. De ahí empezó a derivar la palabra que termina siendo una persona. Vos cuando sos persona, distinto a ser un ser humano, que ella es otro tema. Y ahora, Erving Goffman, un sociólogo, hablaba de que uno se pone máscaras y sale al delante de escena. Y después hay una atrás del telón que va a lo que vendría a ser el camino, claro. Y tiene la obligación de sacarse esa máscara. Cuando uno no se la logra sacar es donde empiezan los problemas psíquicos. Exacto. Porque si es lo que pasa con el actor, con Don Beto Flores, con todo lo que pueda significar la vida pública. Y también todos salimos un poco a la calle con máscaras. Porque a veces te tenés que poner la máscara de fuerte, a veces te tenés que poner la máscara de padre, a veces te tenés que poner la máscara... Y no siempre sos fuerte, no siempre sos padre. No, pero además, un neurocirujano no podría, digamos,
intervenir quirúrgicamente a un bebé si no es personaje, no lo podría hacer. Claro. Es así. Ahora, no podemos pretender que el neurocirujano sea neurocirujano cuando va a comprarse una pilcha. Tal cual. Sí, sí. O la gente que nos dedicamos a esto, yo en el coaching, estar coacheando todo el día en mi casa. Obvio. Si no, mi hijo diría que soy el peor coach. Claro, por supuesto, papá, afloja un poco. Claro, baja un poco el cambio. Ahora, esto de la comunicación particularmente tiene una carga muy fuerte de responsabilidad. Y la responsabilidad entendida como la habilidad de responder ante ciertas situaciones que se te plantean. ¿Cómo tomás vos eso y cuándo te diste cuenta de que tenías ese peso de la comunicación? Lo que pasa es que yo soy fanático de la radio porque en la radio no se habla. En la radio vos tenés que transmitir emociones. Si no las sentís, o sea, hablar es una cosa y transmitir una emoción es otra. Para mí, transmitir la emoción es la verdadera frecuencia modulada o la verdadera onda, ¿no? Por eso hay gente que quiere comunicar algo y no puede comunicarlo, porque no lo siente, no lo puede vender en el buen sentido de la palabra, lo más práctico. Hay mucha gente que le gusta la radio, pero a veces no logran llegar, porque un locutor tiene que venderte un producto de la góndola. Si no siente lo que está leyendo, por más buena voz que tenga, no va a poder transmitir la emoción. Entonces, en la radio no se habla. Para mí en la radio se transmiten emociones. Y también se reciben emociones de la gente. Y cuando la emoción que vos emitís se une con la emisión del que escucha, para mí es el arte de la comunicación. Es el Big Bang, el proyecto concretado. Y eso pasa. Pero pasa en la radio. Y vos te pones a hablar yo tengo muchos amigos conductores de tele y te dicen, yo entre la tele y la radio prefiero la radio. La mayoría prefieren la radio. Claro. Porque en la radio es la verdadera comunicación. Vos emocionás con matices, con cosas, con risas, con silencios. Bueno, en Estados Unidos... Es una locura. Que vos transmitas una emoción con un silencio es de locos. Vos lo debés saber. En Estados Unidos fue una catástrofe cuando salió a la luz el radioteatro de la Guerra de los Mundos. Que la gente empezó a suicidarse en masa pensando de que lo que estaba pasando en esa radio era real. Claro. Eso es impresionante. Y vos sabés que la palabra emoción habla de mover energía. Habla de emotion, mover energía. ¿Hacia dónde? Y esa capacidad es la que tenés vos y los que son profesionales en esto, de mover con sentido. No sé si yo tengo esa capacidad. Yo te digo lo digo yo como escuchante. Como dice Nora Perle, escuchador. ¿Por qué? Porque, mira, una estupidez, un mensaje mal dado no haría que la cantidad de gente que llama a la radio sea para bien o para mal, porque hay gente que también dice que opina distinto a vos, pero llama, o sea, se mueve a ese lugar. Bueno, fíjate lo que decís, eso está re bueno. Acá llama a la radio, bueno, y antes que nada, gracias por venir a visitarnos. A la radio llama mucha gente que te lo dice como diciendo, yo no pienso como vos en esto. Nos encanta que eso ocurra. Pues sería muy triste que cada uno, además sería peligroso. Tal cual. ¿No? Que pasa con muchos medios de comunicación. Sería peligroso que uno, de lo que dice en el medio, se coincida al 100%. Entonces, a nosotros nos encanta que alguien llame, por supuesto, siempre con respeto, ¿no? Porque después te llama... el puteador. Te llama, claro, ahora se llama hate, pero... El hater te llama, pero no, está bárbaro, sí, a nosotros nos gusta eso, para la verdadera comunicación, digamos. Y ahí se produjo una emoción también. Un sentido de que se mueva el lugar donde está. Exacto. Ahora, también acá hay otra cuestión, también es la cuestión de estar presente en la casa de la persona que está escuchando.
Yo lo hablaba con mi vieja, le conté esta situación de que... Sí, perdón, yo estoy medio echado acá, pero pues estoy cómodo, ¿eh? Esto se llama así, es una charla entre mate y mate. Falta el mate, acá no se toma mate, ya lo sé. No, acá sí toman, no tenga problema. Ah, toman. Vos estuviste en navidades completas con la gente de esta ciudad, porque por ahí capaz que el programa lo va a ver gente, o esta parte, ¿no? De mi Instagram lo va a ver gente que no es de acá, o de otros países. Pero en esta ciudad de Punta Alta, vos estuviste en navidades y años nuevos con la gente. Sí, claro. ¿Y eso cómo te hace sentir? ¿Qué emoción te recorre cuando pensás en eso? Eso, lo que decís vos, es emocionante. Es emocionante porque yo estaba, en este caso lo tengo que hablar de manera personal, porque en los primeros años lo hacía solo, poniendo discos y hablando y atendiendo el teléfono, lo cual era una locura, era imposible de hacer. Ya después se empezó a sumar gente, después quien es mi esposa me ayudó de novia, y después vinimos con mi hijo y así fue dándose, más los chicos de la radio, pero después también ellos se pusieron grandes, tuvieron sus compromisos y sus familias y ya no podían venir a compartir con nosotros las fiestas, pero la emoción de estar sentado en la mesa de las familias en Navidad y en Año Nuevo son una de las cosas que yo más voy a recordar de mi carrera, y que la gente se salude de casa en casa porque no había WhatsApp, no había teléfono, había gente que no tenía teléfono. Había una persona que tenía teléfono, estaba en Punta Alta y su familia estaba en otro barrio y no tenía teléfono, y la radio era la manera de contactarse. Que padres hayan conocido, padres que estaban en la Antártida hayan conocido el llanto de, te lo digo y me emociona, que una persona que estaba en la Antártida de comisión haya escuchado el llanto de su hijo porque a través de la radio la mujer hablaba con la radio, la reteníamos acá con el teléfono y un radioaficionado retransmitía la señal de la radio por el aire y se sintonizaba con un receptor en la Antártida. Es un montón. Es un montón. Hoy tenés videollamadas, pero en ese momento no existía. Ellos no conocían a sus hijos, por ejemplo. Cuando llegaban acá, su hijo ya había tenido meses. Ellos estaban un año, por ejemplo. Y eso para mí es no solamente el cumplir un rol, sino también haber sido parte de esa emoción, como si fuésemos de la familia. Sí, es que así se recibía. Y aparte conocer a los que llamaban y conocerles la voz y saber quiénes son, por encontrarnos también en una ciudad donde permitía eso, o sea, sabía quiénes llamaban. Yo me acuerdo, yo tendría 8, 7 años y llamaba todos los días a la radio. ¿Me pasás Salomé de Cheyenne? ¿Me pasás Salomé de Cheyenne? ¿Y te pasábamos Salomé? Una vez cada tanto, porque era todos los días. Era el muchachito de 7 Pesuti. Sí. Pesuti. Pero era así. Sí, me deben haber conocido en ese momento. O sea que vos creciste con la radio. Literal porque encima mi vieja docente tenía 2 cargos, claro. Mi papá bancario salía a las 5 o 6 de la tarde, así que yo estaba solo y estaba acompañado en la radio. Qué bueno. Por eso para mí significa esta charla. Emociones placenteras, cosas lindas, cosas que uno quiere atravesar, y emociones no negativas, displacenteras, no nos generan placer. En ese transcurso, cuando estabas recorriendo estas emociones que no te gustaban, ¿pensaste en tirar todo a la basura? ¿O tuviste algún pensamiento? Mira, yo creo que fue hace unos años atrás, le dije a los chicos, digo, no puedo seguir haciendo más este laburo. Porque me empezaba a afectar. Ahora me afecta igual, lo que pasa es que traté de elaborarlo. Y lo peor que me puede pasar es cuando alguien con buena onda te dice, no, pero lo que pasa es que vos te compenetrás mucho con los problemas de la gente. Tu laburo es otra cosa. Vos no le podés solucionar la vida a la gente porque para eso hay gente que se lo tiene que hacer. Y es lo peor que me puede decir. O sea, yo prefiero que no me digan nada. Porque el día que a mí me pase eso, yo ahí sí tengo que dejar el laburo. Porque cuando recién estábamos charlando, yo te dije cuál era la idea de esto. La idea era
un medio de comunicación para que la gente se pueda expresar y que podamos tener nuestro propio pensamiento de nuestras problemáticas. ¿Está bien? El día que yo sienta que eso no empiezo a compenetrarme con los problemas que tiene la gente, ese es el día que yo tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y están dadas todas las condiciones para que yo deje de hacer lo que estoy haciendo. No porque yo me quiero dejar de compenetrar, sino porque cada vez la gente tiene más problemas. ¿Qué? Y yo no puedo dejar de involucrarme con esas cosas. Máxime cuando los problemas que tiene la gente son de fácil resolución y cuando tienen que ver con la mala predisposición de los que tienen que hacer las cosas. Una persona no te puede llamar acá porque tiene una enfermedad oncológica y va a pedir medicación y no la atienden. Otra cosa es que me digan que la atienden y que le dijeron que no hay, que también me enojaría, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Pero acá hay gente que te llama, después te pongo un ejemplo, ¿no? Sí. Pero te llama gente porque hizo 3 veces un trámite. Porque un empleado le dijo una cosa, el otro le dijo otra y otro le dijo la otra. Porque a una persona le anularon el turno porque hubo un paro y no le avisaron cuando sabían que iba a haber paro. Cuando se sabe que no va a haber una recolección y no le avisan a la gente. Cosas sencillas, cotidianas, que me enojan el doble porque son todas previsibles, todas anunciables. Bueno, vos hablabas el lunes de esto, creo que fue el lunes o el viernes, por el caso de la señora con el hijo. Y decías que hoy tenés los medios para poner un mensajito. Che, no se atiende, punto. Todos los días os pasa eso. Ahora vos me decís, ¿es algo imposible? Y si es imposible, hasta yo me voy a poner en el lugar de quienes no le dan la respuesta a la persona. Porque se lo tengo que decir porque es de lógica y de criterio. Hoy estamos en una era, en un momento en el que a nadie le importa nada. Entonces eso hace a que cada persona que tenga que hacer cualquier tema que no dependa de él, se encuentra con un obstáculo. No sé si se entendió tu juego de palabras. Sí. Como a nadie le importa nada, o a la gran mayoría no le importa nada, cada uno está cuidando su territorio y está preocupado por los problemas que tiene, eso hace a que cualquier persona que tenga que hacer cualquier cosa que no dependa de ella, lo imposibilita. Vos todo lo que vos depende de tu vida, vos seguramente lo tenés manejado, más o menos. Che, mañana tengo que hacer tal trámite, te pones la alarma, te pegas un baño, te llevas toda la documentación que te dijeron que tenés que llevar para ese trámite. Si tu auto anda medio fallando, por las dudas te tomás un remis para llegar a tiempo. Todo lo que tenías que hacer vos lo hiciste bien. Cuando llegás al lugar en el que tenés que hacer algo, hay o un cartelito que no atienden, o el que te atendió y te dijo se equivocó, o te dicen que lo tenés que bajar de internet, te tenés que volver a tu casa, no sabés manejar internet. Hacésela fácil a la gente. Todo esto uno lo vive día a día. Entonces, ¿cómo no te vas a compenetrar con los problemas? No te vas a impregnar de los problemas. El día que yo no me pueda confabular con la gente, ser cómplice con la gente en el reclamo, y yo me tengo que dedicar a un programa de música. Lo haré. Bueno, es factible que lo haga, pero forma parte de este laburo, además de mi forma de ser. ¿Se entiende? O sea, es nuestra obligación ponerle voz a la gente. Sí, como vos dijiste, aparte, vos estás en las partes feas de la gente también. Yo veo que vos salís en el móvil y llegás a un incendio, una persona que entiendo que es la crisis mayor, por ejemplo, que se le está incendiando la casa. Total. ¿No? Y de golpe habla de la empatía también. Esto de poder ponerte en los zapatos del otro, por más que no sean los tuyos, tratar de sentir parecido. Y está bueno que un comunicador tenga esa capacidad, que no la tienen todos. Y vos hablaste de otra cosa, de que muchos... Pero estás sobrevalorando lo mío. Yo creo que yo lo que hago es hacer un laburo. Capaz que vos lo sobrecalificás. Yo lo que noto es que la gente está vencida.
Eso es un término que me parece que ocurre. Está entregada. Y bueno, ya está. Bueno, ya, viste, en algún momento se va a solucionar. Te repito, si fuese un problema grave, yo mismo te lo diría. Che, esto es imposible. O sea, no podemos pedir esto. Hay otras prioridades, hay otras cosas. Entiendo tu enojo, pero la verdad que del otro lado, y un poco de razón tienen. Acá no estamos hablando de eso, acá estamos que ni siquiera se le explica a la gente por qué no cierta cuestión. Entonces hay una indefensión en el que te obligan a ponerte a vos en empático, en decir, che, yo te acompaño en esta, por lo menos para que se exteriorice y se visibilice, ¿no? Sí, con un medio de comunicación que sabés que activa recursos y sistemas, porque la exposición de las cosas negativas, por lo general, activa sistemas. Sí. Igual estamos en una era que ya ni alcanza eso, porque a la gente hay gente que no le interesa ni eso, ¿eh? ¿Qué están esperando? ¿Cuántos son? ¿25 que están esperando? Que esperen. Bueno, pero ahí sí vamos un poco a la raíz, ¿no? De donde arrancamos, que es hablar de la persona como persona. Hay una incapacidad de sentir de mucho de la gente, ¿no? Absolutamente. Entonces, como que cuando uno no puede estar recorrido por lo que me pasa a mí, ¿cómo voy a pensar en el resto? La mayoría de mis consultantes, cuando empezamos a trabajar, nos damos cuenta de que falta indagar en qué me pasa con lo que me pasa. Entonces, un empleado público, un gobernante, están en la misma. Un privado, porque ojo que esto no es propio del público. Por decir, porque se me vino lo de los turnos que dijiste vos, pero un privado, o la persona que está encargada de ayudar gente, no puede ayudar a nadie porque no está pudiendo con su propio ser humano. Y el que quiere hacerlo bien se termina venciendo porque si al final me dan todo el laburo a mí. Yo soy responsable, yo soy empático, me dan todo el laburo a mí, estoy hasta acá, ¿sabe qué? Ahora voy a hacer la plancha. También ocurre. Fíjate, te lleva a eso, el sistema, no sé, social. Claro. Podemos hablar de la sociedad. Ahora, también me imagino que tuviste en tus manos noticias graves, jodidas, heavy, que había que comunicarlas también. Sí. ¿Y qué te pasaba en esos momentos? Y tenés... Adentro tuyo. Y ves lo que decías hace un rato. En realidad vamos en círculos sobre el mismo tema, ¿no? El manejo de las emociones, ser empático, ponerte en el lugar de la otra persona. A mí, en accidentes automovilísticos, me han pedido personas heridas que yo me comunique con la familia. Y yo cuando era más joven lo hacía. Después dije, no, ese no es mi rol. O sea, yo no estoy preparado para llamar a una persona y decir que se accidentó la madre. Camino a Pehuenco, voy a correr un accidente y un muchacho con todo ensangrentado, había tenido heridas, con gente lamentablemente fallecida, me pidió que yo llamara al hijo para avisarle que la madre había fallecido. Eran las 1:15 de la madrugada, habrá sido, noche de verano, y uno en la adrenalina, en querer colaborar, nosotros colaboramos también mucho cuando hay accidentes, me pide y me da el número al que yo tenía que llamar. Yo me voy al auto y estoy poniendo el número en el teléfono y digo, yo no puedo hacer este trabajo, o sea, yo no puedo decirle a un hijo que falleció la madre, eso lo tiene que hacer gente que está preparada. Te diría que ni siquiera la policía, que tampoco está preparada, la policía está preparada para otra cosa. Pero me lo pidió. Y entonces llamé, atiende, y le dije que había tenido un accidente y que no sabía su estado de salud, porque lo primero que me pregunta es si estaba bien, si le había pasado algo. Yo le tuve que decir que no sabía, porque es un error decirle que sí, pero también es un error decirle que no sabía. Pero yo preferí decirle que no sabía, decirle la verdad, porque yo tuve que hacer un manejo en microsegundos de lo que iba a hacer. No me correspondía hacerlo. Está mal. Yo tenía que haber dicho que no. Pero bueno, se dio. Y ahí tenés que manejarlo también. Se puso picante, ¿sabes? ¿Y cuál es tu relación con el no entonces hoy? No, yo tengo una pelea con el no terrible. Tengo una pelea cuerpo a cuerpo con el no. Es muy difícil decir que no. Me dijiste hacer una nota, te dije que sí.
Bueno, entonces que tu relación se amigue después de esta nota. Sí. Bueno, pasan esas cosas, sí. Bueno, pero eso tiene que ver con la forma de ser, qué sé yo. Si ya no lo cambié. Capaz que cuando me pongo más grande, Claro, lo que pasa cuando que pasen los 40 años, capaz que... Ahí también está esa cuestión está esa cuestión de relacionar el no con algo negativo, y a veces el límite es positivo, está bueno. Claro. Y más siendo una persona pública. Es que a veces decir un no está buenísimo. Está re bueno, pero bueno, te tiene que salir. Bueno, la escuela te enseña el tema de la comunicación como emisor-receptor en un canal que sería en el medio ruido, mensaje, bla, bla, bla. ¿Qué pensás de ese modelo de comunicación? Y para mí quedó vetusto hoy. Hoy hay una dinámica de comunicación distinta. Hoy está bueno, es más desafiante, no es unidireccional. Hoy comunicas vos y comunica la gente. Vos estás comunicando y la gente te está comunicando. Antes la gente me contestaba y yo no los escuchaba. Ahora me contestan por WhatsApp. Es maravilloso. Claro. Es instantáneo. Estamos hablando de algo bueno, de algo malo, haciendo un chiste, cantando, preguntando. Nosotros a la mañana, por ejemplo, sale una canción, o yo estoy jugando mucho este último tiempo para que la gente use el valero. Paso letras de canciones y tenés que decirme qué canción es. Y bueno, estoy pasando la letra y ya la gente está diciendo cómo se llama la canción y cantándola. Eso es espectacular. O sea que el de transmisor-receptor para mí quedó en la antigüedad con una peligrosidad que hay roles dentro de esa comunicación. El que transmite está preparado para transmitir por un tema de formación, y el receptor está condicionado a una transmisión que sea consecuente con lo que dice el transmisor, pasando en limpio. El problema que estamos teniendo ahora es que el que era receptor se convierte en transmisor, pero a veces le faltan las herramientas para comunicar. Para comunicar bien. ¿Qué significa? ¿Que lo hacen mal en sus formas? Quizá sí, porque le faltan herramientas, nada más. Porque le una falta cuestión de asertividad también. De conocimiento, por ejemplo. No significa que nosotros no le vamos a errar. Le hemos pifiado y feo en algunas cuestiones. Pero lo que digo es, hay un montón de cosas para comunicar. Se pone feo cuando el receptor entra en el rol del comunicador sin tener los elementos y sin pensar por qué el comunicador dice lo que dice. Son cosas de oficio. Por ejemplo, pero ¿por qué no nombran caso de abuso de un menor? ¿Por qué no nombran a ese delincuente, ese HDP? Ustedes son tan confabulados con el... Claro. No. Hay herramientas que nosotros usamos que no tiene por qué saberlo el receptor. Y entonces el receptor a veces se pone en comunicador y ahí mete la pata porque nombra por redes a la persona o al presunto abusador. Y van, le prenden fuego a la casa, le rompen todo. ¿Está? Un ejemplo rápido. Sí. Pero la idea de romper esto de comunicar y el receptor pasivo que tiene que escuchar y decir sí, se terminó. Y me encanta que eso sea así. Me encanta que la gente pueda comunicar por redes, que pueda decir lo suyo, expresar sus pensamientos y todo lo demás. Me parece que está buenísimo. Y porque además te pone a prueba a vos también. No es malo de antes que la gente dice sí, no. Entonces es un desafío permanente. Me gusta y me parece que está bueno. Sí, también el recurso de la sobreinformación a veces también marea un poco. O sea, antes se usaba el monopolio de la información, que estimo que debe haber pasado también acá en Punta Alta, de decir, escucho tal medio, está a favor o en contra de esto, escucho tal medio. Y ahora está la sobreinformación de no sabes qué es mentira, qué es verdad, exacto, qué es esto, qué es lo otro. Bueno, además que ha avanzado todo, porque comunicacionalmente lo peligroso era el monopolio. El monopolio, el que tenía 4 o 5 radios, 18 diarios. Hoy ya eso dejó de ser peligroso. Hoy lo peligroso es quienes manipulan la inteligencia artificial, que son más poderosos que un país, más poderosos que los 5, 7 o 10 presidentes. Entonces vos fíjate cómo cambió todo, ¿no? O sea, y todo eso la gente lo sabe, lo ve. Se ha modificado mucho la comunicación, afortunadamente. Beto, a mí me queda nada más que agradecerte este ¿Ya espacio. terminó?
¿Querés más? Pero estoy calentando motores. Pero hace una hora arrancamos. Pero estoy calentando motores, no. Seguimos, Justo que me estoy soltando. Y te iba a hacer una revelación única. Pero si ya terminamos, listo, dejá. No seas mal. No, la exclusiva. Justo que me estaba soltando. Viste que hay gente que se larga a hablar y por ahí suelta y se largan con algo que es explosivo, ¿viste? Sí. Una denuncia. Acá abajo ponemos el banner. Claro, y te van a después le hacen nota de que le está reporteando y dicen, mirá, estábamos hablando de otra cosa y el tipo me salió con eso. Salió para cualquier lado. Claro, justo que te estaba por decir algo que iba a ser impactante, cortás la nota, ¿no? Claro, pero bueno. Beto, es tu cierre. Lo cerrás como quieras, yo te recontra agradezco y bueno, a disposición para cuando quieras. Bueno, un gusto conocerte, te voy a conocer por esto que lo escribiste, que me dijiste que hace 3 meses que lo hiciste, además está buenísimo, que veo que dice que tiene anotaciones para que después de leer, sospecho, cada capítulo, vos puedas poner que un balance de lo que leíste o si vos te sentís representado o cualquier cosa. ¿Qué puedo escribir acá? Nada está mal, lo que vos quieras. Lo podés hacer a modo de resumen o todo termina con una pregunta. Todos. Todos terminan con una pregunta, con una reflexión, con una especie de... Mirá qué bien. Así que, bueno, me encantaría saber qué es lo que opinas. Qué bueno. Bueno, lo vamos a leer. Autoconciencia emocional, el poder de elegir nuestro propio camino. Qué título este. Qué título, Tenés de todo un poco para pensar. Es ser libre eso, ¿no? ¿Eh? Cuando decidís tu propio camino es la verdadera libertad, ¿o no? Yo creo que es el autoconocerte es la verdadera libertad. Es saber quién sos. Claro. Por eso todas las preguntas arrancan, todas las entrevistas arrancan quién sos. Porque salir de la etiqueta de soy esto y punto también está bueno. Y entender que uno es un estar siendo. Claro. Como dijiste vos, no soy el mismo que hace 40 años atrás, que hace 20 años atrás. Entonces yo creo que elegir el camino es una consecuencia de decir, me pasa esto, soy un calentón, sí, me enojo, pero cuando estoy enojado soy así, me pasa esto, salgo de acá, voy para allá, y eso es lo que falta hoy en día, o a mí, en mi experiencia, ¿no? Le falta a muchos, entenderse, saber qué le pasa con lo que le pasa. Sí, no sobreestimarte. Y ahí cuando vos sabés que sos un calentón y tal situación te hace mal, elegís no juntarte con ciertas personas, o sí, pero de esto no se habla, poner límites, aprendes a decir que no. Claro. Entonces, esa para mí es la verdadera libertad. Está buenísimo. Bueno, gracias por venir a visitarnos y bueno, ojalá que tu sitio siga creciendo. Gracias. ¿Cómo te encuentro en Instagram? Es Creciendo con Coaching. Creciendo con Coaching. Creciendo con Coaching, todo junto en Instagram, y me buscas como Diego Rivero Coaching, también aparezco. Y que la gente te consulta. ¿Qué hace la gente? Digamos, gente que quiere coachearse. La gente... ¿Para qué te llamaría yo, por ejemplo? Vos querés llegar a una realidad... termino haciendo una nota, pero... Me estás perdiendo. No, pero porque quiero que lo aproveches. O sea, ya que estamos, pasamos el chivo. Te paso el chivo. La gente, cuando no quiere llegar a algún punto, por ejemplo, autoconocerse, una realidad emocional, no se le está costando con su enojo, vuelvo al enojo porque es la emoción más visceral, ¿no? La que se expresa. Hoy hay mucho enojo, ¿no? Yo creo que el enojo deriva, es una energía adentro del cuerpo, ¿no? Que puede derivar porque sentís de que a vos te están cruzando cierto límite. Claro. El límite, en tu caso, por ejemplo, cuando te enojas con el sistema, el límite es, loco, están boludeando a la gente. Entonces vos estás enojado. Qué lindo que lo dijiste, porque yo no lo quería decir porque era poco elegante. No, hay que ser transparente, no poco elegante. Bueno, y entonces... bueno, yo creo, si querés, me hago una remera que diga están boludeando a la gente. O sea, están boludeando a la gente. O sea, interpretaste muy bien lo que te quise decir, pues yo daba vuelta para un lado y para el otro, para no ser grosero. Pero ahora que vos me habilitás, sí, creo que estamos en la era que boludean a la gente, nos boludean permanentemente, que puede te boludea. Sí, pero bueno, yo creo que eso inicia en la persona que te está boludeando. Esa persona, ¿qué le pasa consigo mismo? Si una persona que boludea al otro, es porque si encuentra cierta satisfacción o tiene un trastorno patológico que ya no va de lo pático, sí, ¿no? No creo que sea el caso. Ponele, y si no es porque tiene tantos bambos en su interior que no sabe resolver una relación interpersonal,
¿no? Esta cuestión de ser empático, vos tenés que estar muy bien con vos para entender lo que le pasa al otro. Claro. Y no quiere decir que no tengas un problema, porque problemas o crisis vitales tenemos todos. Todos nos peleamos con nuestras parejas, todos tenemos problemas con nuestros hijos adolescentes. Y en el ranking, ¿qué hay? ¿Qué tenemos? O sea, la gente quiere coachearse, ¿por qué? Por un tema de relación con pareja, con amigos, en su empresa. El coaching nace como ejecutivo. ¿Hay coaching ejecutivo y coaching personal? ¿Cómo es? El coaching nace por una necesidad ejecutiva donde veían de que hacer terapia costaba muchos años. Entonces dicen, che, vamos a ir a tal empresa y contratamos un coach por tal objetivo. ¿Vos querés que la radio escale en empleados o querés que los empleados tengan mejor comunicación entre ellos, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vos esa situación la podés plantear con un coach y se aprenden habilidades desde tu realidad actual, de donde te encontrás, a tu realidad deseada. Después se empezó a aplicar y a abrir un poco más la pelota. ¿Por qué? Porque vos con el coach tenés resultados medibles, alcanzables, llegás a donde vos querés. Yo quiero ser más efectivo en mi comunicación. Bueno, claro, me coacheo para aprender habilidades conversacionales. O a mí, por ejemplo, yo... ¿Y vos haces eso también? ¿De qué me buscan? Sí. ¿De qué me buscan más? Es porque yo me enfoco en las emociones. Entonces, me gusta ayudar a alcanzar a la gente que alcance desde me encuentro en un lugar donde no conozco qué me está pasando, a decir, sé lo que me pasa. Sé lo que siento. Y si vos vieras los cambios que hay en consecuencia cuando uno entiende qué es lo que te pasa en el pecho. Cuando vos decís, me está pasando algo y no sé para dónde agarrar, o esta crisis que vos tuviste en ese momento, no lo puedo hacer más esto. Si vos en ese momento coachás eso que te pasa, se desbloquean un montón de cosas. Porque es escucharte a vos. Porque el coach pregunta, no da consejos. Yo esto no lo diría en una sesión. Claro. Sino que ¿me entendés? ¿Qué querés trabajar? La mejor parte entonces de la conversación fue esto último. Para vos, porque sos un entrevistador. No. Fue lo que me parece que es lo que más le interesa a la gente, que hace un coach. No. A mí ya me conocen. Qué bueno. en mi página, por lo menos. Bueno, che, gracias por venir. Muchas gracias. Capó. Y adelante.